Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Javier y la verdad es que estoy siempre estoy contento con estar aquí porque salva mi vida, porque mi vida no es un comercio de vida, sino que es una justificación de Dios hacia la humanidad. Y me encanta eso. Porque cuando alguien te justifica, cuando alguien te Esto. acusa que eres culpable, cuando alguien te acusa que eres culpable, sabes una cosa, Dios te justifica. Y cuando entendemos la justificación de Dios, no es porque te resuelva tu problema o tu acción, sino porque Dios quiere que tú transformes tu pensamiento. No es porque tú no tengas culpa, sino porque Dios quiere que tú resuelvas tu pensamiento y tomes una decisión sobre los caminos que has de tomar. Así es que en este motivo de cosas estamos, hay vida después de la muerte. Bueno, por aquí nuestra compañera Eli va a leer y luego yo comento. Adelante, Eli. Muy bien, buenas tardes, gracias. Aquí estamos leyendo este tema de hay vida después de la muerte, la continuación que dice así. Ahora volvamos al capítulo 20 del Apocalipsis. Los versículos del 13 al 15 indican que habrá entonces una resurrección de aquellas personas incorregibles que rechazaron la salvación eterna que les fue ofrecida. Estas y las que al final de la segunda resurrección se encuentren todavía con vida y tengan la misma actitud rebelde, morirán la segunda muerte, completa extinción en el lago de fuego. Apocalipsis 20:13 dice, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Permíteme, en ese asunto que nos habla aquí, porque habrá gente que no haya escuchado el audio anterior, pero aquí está hablando de una resurrección de las personas que pudieron estar equivocadas, pero también está hablando de una destrucción de las personas que conocieron la verdad y la rechazaron. Y estas serán destruidas en el lago de fuego. Voy a hacer un repaso al respecto. Por ejemplo, la vida es desde que naces hasta que mueres. Esa es la vida. ¿Cuáles fueron tus decisiones en la vida? Esos determinan si tú vas a tener una relación con Dios o bien o no tener una relación con Dios. Tus acciones, decisiones van a hacer de ti o estar de parte de un mundo erróneo o de parte de un mundo especial donde solamente un séquito muy pobre en relación a 100 millones de personas, digamos que 10 millones de personas sean los que están siendo llamadas y aparte de eso van a ser medidos por Dios. Todas las personas que entendieron, conocieron
toda la realidad y se opusieron, serán destruidos. Sin embargo, pero si alguien se opone porque tiene la venda en sus ojos, solamente Dios sabe la venda que tenían de forma religiosa, engañados por el enemigo. Pero aquellos que sí comprendieron la verdad, pero que prefirieron ser populares, serán destruidos. Serán destruidos para siempre. Y nadie va a recordarlos en ninguna manera. Hay que entender ese proceso, donde nos habla acerca de, primeramente, resurrección de los muertos en Cristo. Y resulta que los muertos en Cristo van a ser reavivados muchos muertos de Israel que fueron honestos en su sacrificio y posición, como Abraham, Noé, Sem y otros en esa línea, pero otros no. Otros serán resucitados y aquí están los huesos secos. Serán resucitados con un propósito de aprender del Mesías. Aquellos que se enfrentaron al Mesías y que estaban ciegos por cuestiones de la profecía, van a resucitar, pero como seres humanos comunes, con muchas generaciones, para entrar en lo que conocemos como el milenio. El gran juicio del trono blanco llega al final de todas las cosas. Ahí ya no hay oportunidad para nadie. Los que se rebelaron y serán destruidos para siempre. Y sus memorias también. Sigamos escuchando la lectura. Muy bien. Dice así. Apocalipsis, siguiente versículo es Apocalipsis 20:14. Voy a regresar al 13 y después el 14. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. All right, gracias. Y el 15 dice así: vi a un ángel Eli, abre tu micrófono. Víctor, perdón, estaba hablando todo Ok. este tiempo wow, perdón. Es que había Hola, un buenas micrófono tardes. abierto. Pues, Sí, está un micrófono abierto. sí. Bueno, seguimos.
Apocalipsis del 20, 14 y 13 dice así. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ahí, continúo con la lectura. Dice, dice A así. ver, ¿me escuchas ahí? Si te escucho. Bueno, primeramente quiero escuchar a la persona que dijo buenas tardes, porque llegó tarde e interrumpe, pero quiero saber qué pasa. Sí, creo que fue Socorro, pero ya cerró su micro. Oh, yo fui Ok. porque no se escuchaba y pensé que, o sea, que estaba pasando porque yo no escuchaba nada, pero ya parece que era mi teléfono. Disculpe. Todo bien, gracias. Bueno, ¿puedes releernos esa parte? Ok, regreso a los versículos que acabo de leer. Claro, dice, y el mar, Apocalipsis 20 del 13 al 15. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14, 20, 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Sí. Y el Bueno, 15. Ujú. sí. Y el 15. Aquí, Bueno, perdón. bueno, perdón, también de mi parte. Aquí, para poner en contexto las cosas, estamos hablando, porque creo que muchos no entienden este aspecto. Voy a retomar un poco la historia. Aquí estamos hablando del gran juicio blanco, pero antes del gran juicio blanco está primero la oportunidad y la resurrección, primero de aquellos que van a gobernar, segundo, la resurrección de todos aquellos que estuvieron confundidos, atados a sus ideas religiosas, cualquiera que fueran, y que no estuvieron dentro de un cuadro de corrección. Y ellos van a resucitar, al igual que el pueblo de Israel va a resucitar. Hay una línea de Israel que va a resucitar con los cristianos, pero otra mayoría que no va a resucitar con los cristianos, sino que va a resucitar dentro del milenio. 1000 años. Es un juicio de 1000 años. Para entender si estas personas en su valoración después de 1000 años se va a soltar un personaje enemigo para probar la fidelidad de estos. Y muchos se van a oponer al reino. ¿Por qué? Usted puede pensar, ¿cómo? Si ya resucitaron, están limpios. No, tienen la inercia del pecado. Y la inercia del pecado significa que el enemigo, Satanás o diablo, ya no tiene influencia sobre ellos, pero el aprendizaje que tuvieron los va a llevar a un caos. Y esa gente va a ser destruida para siempre. Cuando llegue el punto de la culminación del milenio, van a ser destruidos. Y no solamente ellos, sino la gente que no
pudo resucitar desde el principio porque tomaron caminos diferentes, serán destruidos juntos con ellos. Es el final. Y es el principio de una nueva vida. Hemos estado hablando del proceso de la transformación, del cambio, del esfuerzo que tiene que hacer cada persona para mejorar su vida. Pero nadie está obligado. Cada quien tiene que decidir por sí mismo. En nuestro carácter de precursor del Evangelio, no acusamos a nadie, ni amenazamos a nadie, porque todo juicio es de Dios, no nuestro. Es más, Dios tiene que juzgarme a mí si soy apto o no soy apto, o si me va a destruir. Haré lo mejor posible. Lo interesante del asunto es que Dios tiene un proyecto de salvar vidas, pero los rebeldes contra su palabra, una vez que se les da la oportunidad, serán destruidos. ¿Por qué? Porque una vez que resuciten, resucitarán con los pensamientos del ayer, con los sentimientos del ayer. Eras neurótico, serás neurótico, eras lo que tú quieres que pienses que seas, vas a resucitar en eso y como ser humano. Y después de que escuches las nuevas leyes, puede ser que no quieras entrar a ellas y puede ser que te sujetes a ellas porque no tienes más. Se están gestando dos cosas. Las personas, en el milenio se gestan dos cosas. Las personas que van a ser glorificadas y las personas que van a ser destruidas. En la rebeldía se paga. Por eso es importante entender desde el principio de las cosas. ¿Hay vida más allá de la vida? ¿Bajo qué condiciones y por qué? Hasta ahorita no hemos estado hablando de un cielo y un infierno. Hemos estado hablando acerca de su decisión y su perseverancia y su análisis. Nunca jamás nadie le ha hablado de esto. Nunca. Porque esto es un mensaje nuevo para muchas personas, aunque los apóstoles hayan conocido este mensaje, para ustedes es nuevo. ¿Por qué? Porque ha estado oculto en medio de una confusión religiosa y no una realidad. Escuchemos a Eli, que nos quiere comentar. Como que quiero comentar. Voy a continuar con el siguiente versículo
que es Apocalipsis 20:15, que dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, como lo dijo Víctor. Y de ahí continúo con la lectura. Estas y las que al final de la segunda resurrección se encuentren todavía con vida y tengan la misma actitud rebelde morirán la segunda muerte, completa extinción en el lago de fuego. Pedro describe el lago de fuego como la faz de la tierra, convertida en una masa ardiente. Y ahí voy a leerles segunda de Pedro 3:10, que dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahí paro, Víctor. Esa es segunda de Pedro 3:10. O continúo. Bien, parece que continúo, ¿verdad, Víctor? Dice así, el profeta Malaquías agrega, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que... Es como estopa. Pero permíteme, Sí, ¿puedes regresarte un poquito? sí, claro. Eh, Pedro describe el lago de fuego como la faz de la tierra convertida en una masa ardiente. Ahí, y vuelvo a leer segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Punto. Punto. Amén. Mira, aquí en estos versículos está un misterio que no cualquiera puede entender sobre eso. Primero, dice que el fuego será consumido. O sea, vaya, Pedro dice que un fuego sobre la tierra. El fuego es el espíritu y la purificación de Dios. Pero hay un segundo punto ahí. ¿Quieres leérmelo de nuevo? Sí, claro. Um, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Claro, todas las obras que en ello hay serán purificadas Purificadas. por el fuego. Son purificadas. Quiere decir que la tierra va a ser destruida y eso no. Todas las malas obras que hicieron las personas van a ser todas esas cosas, destrucción de la naturaleza, y etcétera, van a ser reedificado el planeta. Y vea la segunda sección de eso. La segunda sección. No, ya de ahí sigue el siguiente párrafo. Bueno, vayamos. Dice, el profeta Malaquías agrega, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Correcto. Estopa que se van a quemar, que serán destruidos, Ujú. porque el fuego está purificando. Y en la purificación hay separación entre el oro y lo que no funciona, lo que no sirve, y será destruido. Y no es un fuego
como el que te quema cuando prendes una hoguera, sino que es un fuego, es un juicio destructor sobre las personas. Lea el siguiente versículo. Bien, el siguiente versículo es Malaquías 4:14. Malaquías 4, de 1 al 3, perdón. Dice así. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrán los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Ay, está abierto el micrófono otra vez. Luz. Bien. Bueno, ese es el versículo de Malaquías 4, 1 al 3. Y después, continúo, Víctor, el siguiente es Abdías 16. Veamos, Ujú. es que las intervenciones nos cambian el cauce, pero no van a cambiar el cauce. Léeme lo último que leíste. Ok, dice, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Correcto. ¿De qué está hablando ahí? De una destrucción completa de los seres perversos, malvados, etcétera, que no quisieron convertirse, que no quisieron aliarse al Dios bondadoso y amoroso, y serán destruidos para siempre, y no va a quedar conciencia de ellos para nadie. Sea mi padre, mi madre, mi hermano, lo que tú quieras, jamás se van a acordar nadie de ellos. Continuemos. Mamma mía. Ok, dice así. Ahora bien, ¿qué sucede entre el instante de la muerte y el tiempo de la resurrección? ¿Mm? Las enseñanzas de la palabra de Dios, a diferencia de muchas doctrinas religiosas y eclesiásticas, dicen que los difuntos están muertos, que quedan absolutamente inconscientes. Observemos lo que dice la sabiduría inspirada de Salomón en Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ahí paro o continúo. Sígale. Hace algún tiempo, un ministro de la Iglesia de Dios Universal me narró las experiencias que tuvo con 3 posibles suicidas. A cada uno le dijo, antes de suicidarse le conviene saber lo que sucederá en el momento mismo de la muerte. En cuanto a su conciencia del tiempo, al despertar en la resurrección, le parecerá como si hubiera transcurrido tan solo una fracción de segundo después de su muerte. Y si usted se asesina, aún tendrá que enfrentarse a todos sus problemas, a los cuales se sumará la culpa de haberse suicidado. ¿Por qué no soluciona sus problemas ahora, antes de cometer ese asesinato? Ninguna de las 3 personas se suicidó. Continúo. Sígale. En realidad, nada se remedia con tratar de salir por la puerta falsa del suicidio, creyendo que es el camino más fácil para escapar de las dificultades. Lo único que la muerte trae es un despertar instantáneo en la resurrección, porque un ser humano no sabe absolutamente nada desde el segundo en que muere hasta el segundo en que despierte en la resurrección. Estas personas, explicó el ministro, supusieron que con el suicidio todo terminaría y que escaparían de todos sus problemas. Pero al fin
pudieron darse cuenta de que no solo tendrían que enfrentarse a ellos más tarde, sino que se agregarían una acusación del asesinato contra sí mismos en aquel juicio. Por esto pudieron comprender que el suicidio no era el camino más fácil para escapar de sus dificultades. ¿Continúo? Síganle. No, la muerte no es un amigo, sino un enemigo. Jesucristo vino para destruir la muerte, a fin de que todos pudieran disfrutar de una vida feliz, abundante y llena de tranquilidad, cada uno a su debido tiempo. Él vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Eso nos dice Juan 10:10. Sin duda alguna, hay vida después de la muerte. Cristo hizo posible un potencial humano tan grande y trascendental que parece increíble. Él vino para morir en nuestro lugar con el fin de pagar la pena en que hemos incurrido y para darnos vida. Jesús explicó, Jesús mismo enseñó que hay vida después de la muerte. Se lo explicó al fariseo Nicodemo, aunque éste no le creyó. Jesús le dijo en Juan 3:12, si os he dicho cosas terrenales y no crees. Juan 3:12. ¿Cómo crees si los dijere las celestiales? ¿Por qué no comprendió Nicodemo cuando Jesús le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios? ¿Por qué la gente no capta el significado de estas mismas palabras hoy en día? ¿Cuántos en la actualidad están conscientes de que el Evangelio de Cristo fue la proclamación de una noticia sensacional que nunca antes anunciada? Ahí paro, Víctor. Continúo. Siga. Continúo. Jesús fue un difusor de noticias. Los judíos de aquella época conocían o debían conocer la profecía de Malaquías con respecto a todo esto. Se trataba del Evangelio de Dios y la palabra Evangelio significa buenas noticias. Jesús fue un difusor de noticias, por así decirlo, y la noticia que trajo era algo absolutamente nuevo, algo que no había sido proclamado a la humanidad anteriormente. Era la noticia más maravillosa de toda la tierra, una noticia referente al trascendental e indescriptible potencial del hombre. El extraordinario mensaje que Jesús nos trajo no se refería a hechos pasados. Este mensaje contenía el anuncio por adelantado del increíble y utópico mundo de mañana. Era un mensaje que se Está bien. refería... Ok, gracias. Ahí dijiste que me detuviera, Víctor. Sí. ¿Me Ok. escuchas? Sí, ya te escucho. Bueno. Aquí puede ser que muchos no comprendan el cordón desde el principio, porque están llegando a la mitad de la película y no pueden entender de lo que estamos dialogando. Y voy a hacer un resumen en pocos pasos. Primero, Abraham fue el padre de la fe. Segundo, se le dio una promesa de la gracia. Tercero, su hijo Isaac tuvo 2 hijos. Y
El elegido fue Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos. Y de los 12 hijos de Jacob fluyó una humanidad. Para esto podemos comprender que estamos hablando después del diluvio. Usted puede empezar a leer desde Apocalipsis capítulo 11 y 12 en adelante. Dios prometió algunas cosas a Abraham. Abraham fue fiel siempre. Por eso se le considera el padre de la fe y amigo de Dios. Posteriormente, entendemos al pueblo de Israel, que fue puesto en esclavitud. Y se le dijo a Abraham que todos sus hijos iban a estar en esclavitud en Egipto. Él lo vio, pero también vio el final del asunto. Los nacidos en Dios por su causa. Abraham tuvo muchas visiones que ustedes a simple letra no pueden leer, pero las tuvo. Abraham vio su propia resurrección y vio a Jesucristo. Y Jesucristo lo menciona en San Juan 6 o 7, en esos dos capítulos menciona, antes de que Abraham fuera, yo soy. ¿Cómo puedes decir tú que, bueno? Y también dice, Abraham vio este mi día y se alegró. Habla de una profecía donde a Abraham se le dio una visión más allá como esperanza, más allá de toda posible visión humana. Entonces, cuando llegamos a la primera resurrección después del Mesías sacrificado que repuso el problema de Adán, del primer Adán, y cuando él dio su vida, no estaba condenando al pueblo, estaba haciendo un hecho que tenía que ser para salvar al pueblo. Y la muerte de uno por todos. Sin embargo, eso lo conoce mucha gente. Lo que no conoce es la primera, la segunda cosecha. Primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y quiénes son los muertos en Cristo? ¿Qué leemos en el capítulo 7 de Hebreos? Leemos a Melquisedec, el tío abuelo de Abraham, como un
sumo sacerdote Melquisedec. Así lo llamó el apóstol Pablo. Un hijo de Noé, Sem, que hizo el papel de un sacerdocio, porque era el único que tenía el evangelio de Dios. Dios no necesita papeles para dar a conocer su verdad. Dios demuestra que Él es Dios. ¿Cuántos papeles demostró Jesús para decir, no, es que yo soy del trono de David y yo soy el que merece? Allá dejó los zapatillos también, porque siempre deja sus zapatillos. No tiene nada que ver. A ver, veamos. Me encantan las interrupciones porque en ellas hay un desorden interesante. Lo que no pueden comprender y lo hacen saber. Veamos. ¿Mm? Bueno, retomando el tema, hay cosas que las personas no pueden entender sobre la primera y segunda cosecha y sobre las personas que no quieren comprender a pesar de conocer la verdad, no la quieren comprender y quieren vivir sus vidas. Está bien, pero ni van a resucitar en la primera resurrección ni en la segunda. Van a resucitar a la tercera resurrección, que es la destrucción completa total de su ser. Nunca van a ser torturados, simplemente van a ser destruidos, pero no torturados. Y van a ser sentenciados porque se les dio la oportunidad de entender y comprender el proyecto de Dios, pero no quisieron. Yo entiendo que ahorita estoy hablando una parte y la otra parte, como no estuvieron la primera parte o la segunda parte, ya no comprenden esta parte. Estoy tratando de regresar un poco para que comprendas este asunto. Es difícil de hablar este tema porque regularmente el pensamiento de la gente común es de las 2000 dije, mucho más de 2000 sectas religiosas y la secta del imperio, la madre de todas las rameras. Porque estamos hablando algo
completamente contrario a lo que ellos pueden explicar. Y el que tiene oídos para oír, escuche. Y el que tiene ojos para ver, vea. Es importante hacer notar que me he esforzado para regresar un poco hacia atrás y hacerles ver sobre estos versículos, hacer notar estos versículos. Uno, el pueblo de Israel. ¿Qué? El pueblo de Israel. Bueno, ellos fueron el pueblo elegido por Dios para darnos lecciones importantes de vida. Segundo, cuando rompe Dios con Israel, no rompe para siempre, simplemente es un aviso donde los quiebra, pero sus raíces siguen estando ahí. Y donde injerta a los gentiles. Ahí hay una gran diferencia, porque de los dos pueblos hizo uno. Ahora, el juicio sobre los dos pueblos y el uno que se hicieron. Hay cosas del ayer que tú no puedes comprender porque hay que revalorar muchas cosas. Sin embargo, en tiempo presente, sean israelita o no, tendrán un juicio. Y si no comprendes lo que hoy te hablo, está bien, porque al final Dios te va a resucitar a ti para darte una oportunidad en tu ignorancia, cualquiera que sea. Y no me importa en qué congregación estés de las 2000 existentes, Dios te va a rescatar y te va a instruir, te va a enseñar. Vas a morir y vas a resucitar y te va a instruir, te va a enseñar en un nuevo mundo. Y al final va a ser probado todo eso y va a haber una rebelión, lo mismo que lo hubo aquí, pero no tan grande porque va a ser destruida fácilmente, porque los hijos transformados eternos van a poner orden. Cuando hablamos de eternos, significa que no puedes matarlos, ni puedes darle un cohecho, ni nada, ni puedes pensar antes que ellos ya no te escuchen. Ellos tendrán facultades más allá, como gobernantes de un mundo justo. Pero en este milenio, donde se va a probar tu fidelidad, tu entendimiento, tu conocimiento, y si tú quieres seguir en tu rollo de que no es así, de que puedes hacer un gobierno diferente, es que no te has dado cuenta. En la resolución del milenio no te has dado cuenta de que ya no estás en tus tiempos. Y serán instruidos por Dios. Y muchos lo van a seguir, pero otros no.
porque todos los seres humanos tienen libre albedrío y van a ser súbditos del reino. Porque la inercia del pecado, aunque no esté a la influencia del mal, la inercia del pecado seguirá estando ahí. Fíjense ustedes qué fuerte es eso, ¿no? Una idea obsesiva que no puedes derrumbar. Y por eso serán destruidos. Para que solamente existan seres perfectos, espiritualmente nacidos. Y aunque usted se considere imperfecto, pero usted se sujeta a Dios, las cosas serán a su favor. Qué difícil es comprender esto para la mente cotidiana y humana. Lo que yo hablo es locura. Pero creo que llegamos al tiempo, ¿o no, Eli? Víctor, sí, faltan 3 minutos Bien. para las 7. Ahí lo vamos a dejar para que nos pregunten, porque estamos hablando de pedazo en pedazo y resulta que no tienen, lo primero que hablamos, no lo tienen claro, es lo más seguro. O que hay otras personas que no entraron al principio y están recomenzando. Pero de cualquier forma, estamos aquí. Bueno, voy a cerrar la grabación. Ujú. No, al parecer, quizás lo sacó la internet a Víctor. Voy a llamarlo porque luego no se da cuenta. Oh, ya entró. Gracias, Víctor.